Omar Ramón Moreira tenía 30 años y era chofer de ambulancias en el Hospital Salaberry de la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Nunca se le cruzó por la cabeza que un 8 de abril de 1993 pasaría a transformarse en millonario al ganar el Kini 6. El premio rondaba los $3 millones por el 1-1 del gobierno de Carlos Menem, aunque con los descuentos le quedarían algo más de 2 millones. Moreira se enteró del primer premio cuando se encontraba jugando a las bochas junto a sus amigos. Su humilde casa se llenó de alegría esa noche y en pocas horas pasó a ser un personaje con repercusión nacional en todos los medios del país. El empleado de salud no calculó que al poco tiempo la fiesta se transformaría en tragedia. En octubre llegó el secuestro de su beba de 1 año, la extorsión, el dolor y la muerte. El señor Moreira en realidad empezó a ser, si se quiere, ¿cómo te puedo decir? Todo el mundo era conocido, todo el mundo atendía, no se tomó en ese momento la dimensión del monto, del dinero, de lo que él manejaba. Entonces tampoco se tomó los recaudos necesarios, o él tomó, o su familia tomó, de protección en el sentido, bueno, de ser más cauto. O sea, como yo te digo, nosotros nos seguimos manejando como pueblo, como el contacto con el vecino, el darle favores a los amigos, seguir asistiendo a las peñas y a las reuniones de clubes, lo cual también, en el fondo, hoy uno lo ve a la distancia, lo exponía de sobremanera y todo el mundo sabiendo el respaldo económico que le había dado el juego de azar, ¿no? Eso sin duda creo que fue uno de los motivos como para movilizar a las personas que cometieron este hecho aberrante a poder intentar o querer concretar el secuestro extorsivo que terminó con la muerte de la menor Dayana, ¿no? Fue un hecho extraño en el sentido de que recuerdo nosotros en ese momento que estaba el doctor Brasesco como juez de instrucción, Jorge Brasesco, el secretario era el doctor Ricardo Mastrangelo y la fiscal actuante era la doctora Zulema Solórzano de Benedetto. Fue un hecho rarísimo, no solamente, como ya digo, lo primero fue la conmoción, sino en el marco en el que se empezó a dar la investigación. Porque a la menor la sustraen de adentro de la casa de donde vivía Moreira con su familia, con su señora, con sus otros hermanos y con una pariente niñera de la menor que estaba en la pieza. Entonces, imagínate que el marco fue: la puerta exterior no había sido forzada, no estaba abierta, tanto el garaje como la puerta principal, y el dormitorio de donde sustrajeron la menor, la puerta presentaba una característica que hacía mucho ruido y que y arrastraba. O sea, uno cuando la quería abrir necesariamente tenía que ejercer una fuerza que no era la normal y arrastraba y hacía ruido. Entonces a nosotros lo que no nos cerraba era cómo habían podido sacar la criatura de adentro de la pieza estando esta persona que era parienta de la familia y cuidadora de la nena. Entonces, bueno, primer dato relevante, importante que se empezó a actuar, a investigar, era ese problema concreto. El segundo, que también vimos, era que la casa que estaba ubicada en Presidente Perón, al costado presentaba un descampado importante, donde había frondosa vegetación, donde había autos en desuso, y era una manzana bastante deshabitada. O sea, no teníamos vecinos cercanos como para que hayan podido
escuchar, ver o oír algún movimiento extraño esa noche que ocurrieron los hechos. Entonces también otra cuestión que a nosotros nos llamaba la atención era que si no habría podido existir la entrega desde adentro de la casa directamente hacia afuera, porque no se encontraban las puertas, ya te digo, el garaje ni la puerta principal violentada ni nada. Entonces también se investigó esa línea. Esa noche el señor Moreira no estaba en la casa, también quiero recordar. O sea, en estos casos, diríamos, se desconfía de todo el mundo. Esa era la realidad. Esa es la realidad. Uno tiene que partir como investigador de eso, desconfiar de todo, hasta de tu sombra en ese momento, ¿no? Y la premura del caso. Ustedes sabrán, como por la experiencia que tienen con esto, que lo que no se resuelve en los primeros días, después cuesta muchísimo más. Conforme la reconstrucción del hecho, nos despertamos con una alarma desde el punto de vista del servicio policial, con que faltaba la niña del hombre que recientemente había ganado una importantísima suma en el Kini 6, no estaba en el domicilio. Se despertaron con la faltante de la niña, lo que evidentemente, de acuerdo con lo que se recopiló en el primer momento, implicaba una circunstancia probablemente delictiva. Apareció el auto de él, aparecieron indicios de que evidentemente alguien había ingresado a la casa y se la habría llevado. Fue el operativo que se inicia, amplio, en un comienzo, sin tener demasiadas pistas, o mejor dicho, ninguna en el momento, y en esa efervescencia que produce evidentemente en todo el personal, ocurre también algo muy casual. Yo trabajaba entonces en el judicial, éramos los directos auxiliares del juez, trabajábamos directamente con el Fiscalía y el juzgado y un delegado judicial que era quien representaba al juez y al fiscal en la policía. Recuerdo que era Balbi de apellido. Y entre todas las tareas que hacíamos, los oficiales que estábamos en el judicial, había notificaciones o citaciones de otras prevencionales que se instruían. Un oficial casualmente concurre a un lugar en la ciudad a notificar a una persona, localiza a esa persona y de pronto sale corriendo desde el interior de la vivienda, en pleno centro, alguien gritando, un joven gritando de que él no había sido, que quien había secuestrado a la hija de Moreira y se había producido la muerte de la chiquita y que estaba en una habitación cubierta por un colchón. Evidentemente el oficial de inmediato da la voz de alarma, concurrimos todos los que estábamos vinculados a la actividad, lógicamente la fiscal, todo el mundo, y efectivamente se encuentra el cadáver de la niña en las circunstancias y tal cual narraba este chico. Lógico, se hacen todos los estudios, análisis, la necropsia y da como resultado que había muerto por asfixia. En 1993, gobierno de Carlos Menem, 1-1, 2.200.000 pesos fue el premio que obtuvo Omar Moreira del Kini 6, que era chofer de ambulancia, vivía en un barrio popular, en una vivienda social,
no recuerdo exactamente si era en el Boulevard Moreno, bueno, para el caso no es un dato importante, pero que le cambió la vida. Al principio, para bien, era mucho dinero, $2.200.000, pero terminaría en una verdadera tragedia, porque fue un disfrute de muy pocos meses, porque en octubre del mismo año, 1993, secuestraron a su hija dos jóvenes que eran conocidos en Victoria, Julio Charpentier y Carlos Jiménez. Carlos Jiménez tiene una historia digna de una novela, como resultado de la imposibilidad de la reinserción de aquellos chicos que son largamente institucionalizados. Ese era el caso de Charpentier, de Jiménez. Inclusive se dice que Jiménez sufrió menos la cárcel que Charpentier, porque para él era su vida, formaba parte, el encierro, el sistema, ¿no? Formaba parte casi digo, de su misma naturaleza. Lo cierto es que en octubre secuestraron a la nena, creo ya con una mirada retrospectiva que no estaba en los planes que la nena muriera, casi digo, no estaba en sus planes matarla, porque creo que la muerte termina siendo accidental de la Diana. Bueno, llegan a la casa de madrugada, se llevan a la chiquita, ya la madrugada avanzada, casi emparentándose con el amanecer. Se llevan a la chiquita y cerca del mediodía hacen un llamado. Por ese entonces la radio se llamaba FM Montserrat, pidiendo un rescate de $250.000. Que bueno, todo mostraba una improvisación y creo que no le fue difícil a la policía en ese momento investigar y llegar a los autores del hecho. Imaginemos también que en 1993 no vivíamos en este reality que vivimos hoy, hasta en los pueblos rurales donde hay cámaras por todos lados. Con lo cual estoy resaltando o exaltando el buen trabajo de la policía, porque pasaron horas nada más hasta que lo detienen al Charpentier y poco después a Jiménez. En realidad hubo 3 detenidos. El otro, de apellido Villa, que después en el juicio quedó absuelto, porque no se encontraron elementos para condenarlo, pero se cree que cumplió la función de campana, ¿no? Pero lo cierto es que los que terminaron condenados, existía en aquel tiempo el juzgado de instrucción. La instrucción estuvo a cargo del ya fallecido abogado Jorge Brasesco, y después la causa se elevó a juicio a la Cámara del Crimen de Gualeguay, compuesta por 3 miembros cuyo jurado no recuerdo en este momento. La cuestión es que esa madrugada, yo me levanto, se iban de madrugada, a eso de las 2, 1:30, 2, llegaba el colectivo de Paraná para juntar a esa promoción de 5º año del Colegio del Huerto. Y entonces me piden, mi mujer me pide en ese momento, lo del tradicional, llevar la valija, llevar a despedir la nena. Y estaba yo ahí en la plaza. Y resulta que el colectivo de ese día demoró muchísimo, pero tanto, se pusieron muy nerviosos los padres, que yo, la cuestión que se hizo a las 4:00 de la mañana y el colectivo no llegaba. En ese momento yo veo que se baja corriendo este hombre, que ni me acuerdo el nombre en este momento, el padre de la criatura, que se baja de una camioneta corriendo a la policía. Deben haber sido cerca de las 5 de la mañana ya. Cuando yo veo eso, que lo veo entrar al famoso que se había sacado desde el auto, que yo estaba enojado con mi hija, con mi familia, con Laura Estrata, que todos estaban ahí en mi auto, enojado, porque me ha pasado toda la noche y yo tenía que ir a hacer radio el otro día. Yo hace 40 años que hago radio de mañana. Cuando yo lo veo que entra, yo dije, acá se armó el lío en el Bochín. ¿Qué era el Bochín? El Bochín Club, un club de bocha, donde se timbea mucho, y él era timbero, jugaba a punto y banca, al 9, ahí también se ven las carreras de caballo, que le gustan las carreras de caballo, y ya yo presentía que en cualquier momento iba a haber un lío en ese club, que era un club de medio pelo para abajo, el Bochín Club,
presentía que podía haber un lío con él porque todos le querían ganar a él, la plata, ya sea a cualquiera. Y bueno, al entrar corriendo yo ya abandoné casi la familia y me puse a ver si me fui para el lado del bochín, estaba cerrado el club y no era época de teléfonos celulares, bueno, buscar algún timbero a esa hora para que me contara lo que pasó, no pasó. Bueno, la cuestión que por ahí pasan justo los cambios de guardia, todas esas cosas se estaban dando, y pasa un policía y le digo, averiguame qué pasó con el rico, con el del 15, qué sé yo. Y entonces se vuelve el policía y me dice a mí, yo siguiendo, había llegado el colectivo, los padres llamaron a un mecánico, le había dicho que se había roto el colectivo, revisaban todo. La cosa que se hizo muy largo, casi de día, mejor dicho. Entonces me cuenta, ¿y dónde? No, le raptaron la hija. No, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde vive? Me dice dónde vive, la casa donde vive. Y entonces yo agarro el auto y paso por la casa donde vive. Ahí hay una mujer, enfrente a ella había un sitio baldío y la casa estaba al costado, al lado. Y una mujer barriendo enfrente, barriendo y mirando seguramente, ¿no? Y yo paré, como soy muy conocido acá, bueno, me paré, hola Roberto, sí, ¿viste lo que pasó? Me dice. No, le digo, ¿qué pasó? Por ahí la sacaron a la chica, dice, por la ventana de ahí la sacaron a la nena, qué sé yo, esto. Y entonces yo me metí en el sitio baldío, vi más o menos, creo que saqué algunas fotos que por supuesto debe estar por ahí, pero buscarla no la voy a buscar. Debe estar por ahí, me contó todo, sí, le raptaron la nena, estaba la mujer sola, esto. Bueno, con ese dato yo me empiezo a preparar con la primicia, nadie veía nada, yo había estado despierto, yo ya lo había visto entrar al tipo, a la hora de la denuncia, todo. Entonces comencé mi programa haciendo, por supuesto, una llamada de gente. Señor, ocurrió algo terrible en Victoria, raptaron a un chico, qué sé yo, esto. Raptaron una nena, vamos a ver si podemos hablar, podemos hablar con el padre que entró, lo vi cuando entró en la policía y ahí lo esperé, no he podido hablar con él, pero en cualquier momento, incitando porque la vecina que me dijo por dónde le habían sacado a la chica, me dijo que ahí no había teléfono, nada. Y bueno, entonces yo tenía abajo de la radio una confitería bailable. Lo desperté al encargado que tenía para preguntarle quiénes habían dado en la confitería esa noche, quiénes habían hecho trasnoche. Y estaba el grupito de y ese loco que se la da de lindo, que es del hogar. Ese tipo, que vos me lo nombraste el otro día, yo ya no me acuerdo, porque como me ha prometido que cuando me encuentre me va a pegar 3 balazos. Ese 1 de octubre de 1993, Moreira llegó a su casa a eso de las 4:30 de la madrugada. Observó como cada noche a cada uno de sus 6 hijos y puso más atención en la pequeña Diana. Se acostó tranquilo junto a su esposa Viviana para descansar solamente un rato y retornar a la actividad en las primeras horas del día. Entre las 5:30 y las 5:45, Julio Charpentier y Carlos Jiménez entraron por los fondos de la vivienda y fueron con un claro objetivo: secuestrar a la pequeña y pedir un importante rescate por su entrega. La desaparición de la beba recién fue descubierta de eso de las 6:30 de la mañana. Media hora después, sus padres radicaron la denuncia ante la Jefatura Departamental de Victoria. Y por ahí llamaron por teléfono. Cuando llamaron por teléfono, era él. Hola, me dice, sí, la atiendo yo. Atiende la secretaria y me da el teléfono a mí. Atiendo yo al teléfono de la radio y entonces digo, hola. Y entonces, hola, dice, está ahí el del PRODE, que yo le quiero decir, me da el apellido. No, ya va a venir, le digo yo. Ya va a venir. En 10 minutos está acá, le digo. Eran mentiras, el tipo era un osco, no había querido hablar conmigo ni siquiera cuando sacó el 15, ni había querido hablar con nadie. Entonces yo le aviso al juez Brasesco en ese momento
que probablemente el tipo y yo volví a insistir, ya vamos a estar, ya va a venir acá, no se sabe, los captores no tienen teléfono, no tienen un teléfono donde recibir llamada. Incitaba para que me llamaran a ese número que ya me habían llamado, ¿no? Cuando llaman, yo lo hago atender, hola, 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 bueno, acá te doy con él, pero arreglan enseguida, dejen de joder, le digo yo, qué sé yo, y lo hago atender al operador. Y lo hago hacer pasar por él, y entonces yo le voy a dictar, era un operador Río de apellido, muy, muy, muy corto. Ahora él está trabajando acá en el casino de seguridad, ese muchacho, y entonces yo le iba dictando lo que tenía que mantener lo máximo posible, porque yo le había avisado al juez que me había hablado ya una vez, iba a volver a hablar. Y entonces en ese momento yo ya grabé algo. La cuestión es que ahí el tipo empezó a hablar y yo lo grabé. Lo grabé y enseguida se lo llevé al juez, a la grabación, una grabación muy casera, metido un pequeño grabador como que en esa época era una cosa chiquita así. La metí, pero no tan pequeña como esta, que es moderno, una cosa moderna. Era un grabador chiquito, pero... Y también no se escuchaba muy bien la voz del tipo. La repercusión que tuvo se limitó, también tenemos que observar o hacer notar que en 1993 no existían los medios digitales que hay ahora, ¿no? Es decir, inclusive no había una proliferación o una proliferación importante de radios de frecuencia modulada, no eran muchas. Hoy hay otros medios en los que la noticia circula con mayor celeridad. La noticia tuvo un fuerte impacto. A ver, vuelvo al tiempo de Moreira en que gana el Quini. Es decir, a diferencia de lo que pasa ahora, en que la mayoría de ganadores de fortunas como las que él ganó, mantienen el anonimato. Seguramente porque forman parte de esa hipótesis de secuestro, de robo, de asaltos violentos. Moreira pensó que por vivir en Victoria, en un pueblo en el que aún hoy se conserva la calma, pese al desarrollo que ha tenido a partir de la obra Victoria Rosario, del viaducto, siguió viviendo allí, salió del barrio popular en el que vivía, adquirió una casa, no fue una gran casona, una casa más confortable, podía hacerlo con el dinero que había ganado. En esa casa le secuestran en una madrugada a su hija, fue en octubre. Adviertan ustedes, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre fueron todos los meses que pudo disfrutar de la fortuna que ganó Omar Moreira. Ya en octubre le cambia la vida para mal, porque le secuestran a la hija. Haciendo una mirada retrospectiva, decía, creo que Charpentier y Jiménez, que fueron los autores del hecho, después veremos si estaban solos o no, porque yo tengo algunas objeciones al trabajo de instrucción del juez. Decía, en octubre secuestran a la nena y creo que la intención de ellos no era matarlo. Pero la trasladan, cuando la secuestran la trasladan a una casa que estaba en calle Piallo. Hoy hay allí una estación de servicio. La chiquita lloraba. Ellos con la intención de que no se escuchara el llanto, la tapan con un colchón, terminan asfixiándola. Creo que no hubo intención de matar, sino de evitar que el llanto despertara alguna sospecha en los vecinos a esa hora, ¿no? En octubre, en una ciudad que conserva todavía sus características de pueblo chico, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto genera una alarma y disparan. Después se encuentra el cuerpo de la chiquita, fueron detenidos a las pocas horas, lo que habla de la improvisación del hecho. Y le dije también al juez yo que había un tipo que estaba en el hogar, todos los que estaban en el hogar acá, son todos en el hogar, había un hogar de huérfanos y de malandras que se sacan de Paraná y Concordia, lo mandaban acá, y era un tipo pintón, que las chicas del centro estaban enamoradas de ese chico malo, ¿no? Que estaba en el hogar de niños. No se llama hogar de niños, pero no me acuerdo, tengo que pensar todavía mucho para hablar. La cuestión es que le tiré la pista. Vuelve a hacer un llamado por tercera vez,
Y entonces digo, bueno, parece que va a haber un arreglo, se comunicó ya la persona con el captor, por eso él se enojó después conmigo, nunca más quiso hablar conmigo. Yo estaba haciendo una novela que con el juez estábamos pactando, que evidentemente que el tipo estaba escuchándome a mí. Además, era recién la irrupción de la FM, yo había logrado tener una gran audiencia porque, bueno, irrumpía la FM y yo me había venido de Buenos Aires a vivir nuevamente a Victoria y bueno, yo tenía una gran audiencia. La cuestión es que después ya habló otra vez el tipo, una mujer me llama y me dice, me parece que estaba hablando una señora de un kiosco, y había un teléfono público de eso que había antes en la calle, sí. Y una señora del kiosco estaba escuchando cuando habló a la radio desde un teléfono público y al rato me avisó. Es un muchacho así, 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 así. Yo no lo conocía porque yo no iba a mi confitería. Siempre atendía a mi encargado. Lo llamo al mi encargado y me dice, sí, estaba vestido así, así, anoche, así, así, que ya no había duda de que ese era el autor del hecho, ¿no? Una señora lo escuchó cuando andaba porque estaba escuchando la radio y lo veía desde el kiosco a ese teléfono público que estaba a 3-4 metros de la puerta del kiosco de ella. La cuestión es que ya yo en comunicación con el juez le voy diciendo cómo van los datos, y la cuestión que así fue como lo capturaron cuando él iba saliendo caminando por la calle que yo le indiqué, que después que habló conmigo agarró derecho, pero sin nada. Yo le pregunté si tenía algo entre las manos, un bolso, algo. Y entonces por ahí llega la radio corriendo un muchacho a decirme, Roberto, está la nena en la casa, está la nena. ¿En qué casa? Acá, en la casa, esto. Y es una casa que ahora está en una estación de servicio Shell, en pleno centro de Victoria, que ahora la destruyeron, y que ahí vivía una familia que tenía unos muchachos, una chica, la cuestión que era un juntadero de muchachos, y ahí ese muchacho se quedaba a dormir sin ir al colegio donde estaba internado, se quedaba a dormir ahí. Uh-huh. Y resulta que uno que estaba durmiendo entró a la pieza donde dormía él y no estaba el colchón estaba contra la pared. Y dice, y ahí está la nena. Yo entonces cuando me viene llorando, me acompaña, estaba a 3 cuadras de la radio, pleno centro de Victoria. Voy caminando yo, todo transmitiendo, vamos a ver, estamos siguiendo los rastros, yo haciendo mucho bardo con la radio, ¿no? Capturando audiencia. Yo salgo de la radio transmitiendo en vivo, vamos diciendo, ¿estás seguro que la chica sí está muerta? Me dice uno de los compañeros de él. ¿Y vos dónde, qué hicieron? No, nosotros estuvimos en la confitería, después nos vinimos acá y el loco salió, qué sé yo, después entró solo a la habitación de él, qué sé yo, y qué sé cuánto, me cuenta más. ¿Y vos la viste? Sí. ¿Y estás seguro que está muerta? Yo no la toqué, pero no se mueve. Bueno. Entonces yo voy caminando 3 cuadras, bueno, vamos a ir a ver si tenemos la posibilidad de saber, de encontrar, a ver dónde está la criatura, dónde han dejado la criatura, qué sé yo, qué sé cuánto. Entro a la casa, todos me venían señalando cómo entrar a la casa, una casa vieja, antigua, a la pieza del fondo donde le habían dado a ese tipo. Entro, me abren la puerta, entro y estaba parado un colchón y la nena, tapada la nena con ese colchón. El colchón estaba de lateral. Yo miro, veo la nena, no la toco y le digo, está la nena, para mí está con muchos inconvenientes, papá, hago todo el circo en el río, en la radio y salgo. Cuando, por supuesto, la policía vino, yo estaba saliendo ya de la casa cuando cayó la policía, que no tenía ningún rastro la policía, más lo que lo venía diciendo el juez. Cuando ellos advierten que la nena estaba muerta, dejan el lugar, pero igualmente hacen el llamado. Es como que cumplen con algún mandato, entre comillas, y hacen el llamado a la radio. Hay un dato que no es menor, y que ojalá él pudiera dar un testimonio sobre esto. Un periodista que aún hoy desempeña sus funciones en Victoria, cuando regresaba, se lo conoce además porque su nombre,
ya no creo, por ahí las personas nos ponemos grandes y dejamos la noche, pero él frecuentaba la noche, como lo hemos hecho muchos de nosotros, y cuando volvía tarde vio a uno de los involucrados después, que fue a Villa, y dice que eso a él le llamó la atención, ¿no? Bueno, era el conductor del programa en el que se recibe el llamado de Jiménez o de Charpentier, o de los dos, haciendo el pedido de rescate por $250.000. Bueno, rápidamente fueron detenidos y ahí... Bueno. Las objeciones que yo tengo sobre la instrucción son varias. A mí me parece que el juez Brasesco no indagó demasiado en algunos puntos que son importantes. Primero es en que si hubo o no un autor intelectual, si decidieron actuar solos, porque dijeron, bueno, esta es una oportunidad. Cierto es que eran personas conocidas también por el consumo de droga. Vivían todos en un eco-hotel que había en el lugar, que ya no existe, hoy hay una estación de servicio. Y convivían todos en ese domicilio. Uno de ellos es el que da la alarma ante la presencia del oficial de policía. Y de ahí comienza la búsqueda. Ya estaban identificados, sabía quién eran, colabora el más anciano, creo que era Charpentier de apellido también, y da todas las características y comienza la búsqueda. Recuerdo que hasta por radio colaboraban, se daban gente que llamaba y decía dónde los había visto, que era en las zonas acá de suburbios, es decir, suburbanas a la ciudad, y que es donde también se los localiza. Porque evidentemente ya el clamor de la gente empezó a vincular a jóvenes que podían ser similares o a los mismos, que lo vieron en tal lugar, por acá, por allá, por la abadía, y bueno, la concurrencia de todos los móviles de la policía provocó la detención. Ellos son trasladados y mantenidos a disposición del juez y el fiscal, por supuesto, la fiscal, porque era una señora en ese momento la fiscal, y se sigue trabajando en la investigación, siguiendo las distintas pistas que se tenían para poder... porque en la investigación no solamente se trabaja sobre la certeza que se tiene de un dato, por ejemplo, sino que se trata de agotar el dato que llega para que no se desperdicie. Porque todo es útil, evidentemente. Concurrieron algunas que no llevaron a ningún resultado, pero se hicieron allanamientos, se hicieron requisas, pero la pista se mantuvo firme. Es verdad que muchas por ahí son un poco, no incongruentes, pero mucha gente recuerda algo que quizás puede tener que ver con las personas, pero hay que seguirlo, hay que trabajarlo, y eso demora un poco la investigación siempre. En todos los hechos es así. Por esos días de 1993, Julio Charpentier era un hombre casado y con un hijo, y Carlos Jiménez era soltero, criado en reformatorios y ya tenía algunos antecedentes. Algo similar ocurría en varios de los integrantes de su familia. Venían siguiendo muy de cerca los movimientos e inversiones de Omar Moreira y no dudaron en planear el secuestro de la beba Dayana. Esta cuestión de el chofer de ambulancia que de un día al otro se vuelve millonario
pero además que fuera, bueno, uno de los primeros ganadores del Kini 6 y que lo hiciera público, ¿no es cierto?, tan abiertamente, ¿no?, porque, bueno, la noche que él se entera que gana, sale con los amigos en caravana por Victoria, con autos tocando bocina, como si fuera un campeonato de fútbol que hubieran ganado, ¿no es cierto?, a festejar y a dar a conocer a la ciudad de que él había sido el ganador. Después salió, por ejemplo, en el Diario de Paraná, salió su foto en portada, ¿no es cierto?, con la noticia. Todo eso, ese fue el último caso en la Argentina de un ganador de una suma millonaria a través de un juego de azar que lo hacía público, ¿no es cierto?, precisamente por las consecuencias que tuvo eso. A partir del caso Moreira, pasó a ser un secreto, digamos, quiénes ganaban los premios millonarios de los distintos sorteos. Bueno, Moreira tiene entonces ese cambio de vida drástico. Era, como decía, un chofer de ambulancia muy humilde, que vivía en un barrio, el barrio municipal de Victoria, y en 2 meses cambia de vida, cambia de casa, pasa a vivir en una casa muy lujosa, a tener camionetas, en fin. Entonces a mí también me parecía que de alguna manera era como un reflejo de ese espíritu de los 90, esa ansia de el ascenso social, económico, mejor dicho, rápido, repentino, que era lo que se veía en las revistas, los políticos, los empresarios, los artistas mostrando su fortuna y creando esa necesidad en la gente, ¿no es cierto?, como de éxito inmediato, y era como algo muy simbólico de todo eso. Bueno, a mí me pareció, y que tuvo semejante final tan trágico, ¿no? Cuando estábamos ahí, nos vuelven a informar, cuando estábamos con la nena, que bueno, después los 2 médicos ahí nos dicen que había fallecido, que estaba muerta, inmediatamente nos informan ahí, porque era todo un caos, la gente entraba, salía, corría, que uno de los sospechosos de los que había llamado o que llamaba a la radio iba camino por calle España, como corriendo para el lado de la terminal. Yo me acuerdo que en mi auto particular con los oficiales salimos justo en la calle derecha, o sea, de España, pasamos por la terminal nos enseña que había pasado un muchacho corriendo para el lado, digamos, yendo para Paraná. Esa fue y nosotros llegamos a la altura del Tiro Federal, donde está la entrada del YPF, para que ustedes se ubiquen. Nos dice una persona que venía a caballo. Por aquel callejón va una persona corriendo. Era a continuación de calle López Jordán, al costado de la ruta, diríamos, de entrada. Y mi preocupación era poder dar con la persona, pero también tenía miedo que paralelamente a alguien se le pueda ir la mano con esta persona y nos quedáramos sin develar el caso y el motivo que estábamos investigando y que estábamos desesperados, ¿no? Mi preocupación era tratar de llegar primero. Y me acuerdo que a la altura, hoy hay un comedor que está justo ahí en la rotonda que se va para el viaducto y se va para el lado de Paraná, en la parte de atrás, que hay una carpintería, que todo el mundo la conoce como la carpintería Turchet, en una zona donde había mucho espinillo, espartillo, yo me acuerdo, había parado el auto, nos habíamos bajado, pues ya no teníamos, sale un vecino ahí de cerca de la carpintería y nos dice, ahí se metió una persona, una zona que realmente uno no podía pasar, era un cerco de púa, de espina, y ahí adentro, cuando me dice una persona, me dice, y me habla por mi nombre, y me dice, Marcelo, me dice, me entrego. Entonces,
En eso cae, me acuerdo, un Renault 18 que era el jefe de policía. En ese momento el jefe de policía era el comisario Wolf. Empieza a caer personal policial, todos con armas. Yo estaba desesperado porque no se vaya a escapar un tiro o alguien no quisiera hacer justicia por mano propia. Me acuerdo que ahí lo veo, a la persona que me habla por mi nombre, y era un alumno mío. Yo daba, en ese momento daba en un bachillerato de adulto, acelerado para adulto, un BAPA, de apellido Jiménez, Carlos Jiménez, un chico, un bonachón, un buen alumno. Y me acuerdo que decía no me mate, se tiró al suelo. Nosotros lo protegimos con los oficiales que estábamos, todo el mundo, hasta la gente que venía quería pegarle, todo. Lo cargamos en el auto del comisario Wolf, y lo trajimos acá a la departamental. El juez pidió que se pusiera una custodia personal, que se lo aislara, que no se lo pusiera en un calabozo, se lo puso en una pieza, me acuerdo, acompañado. Me pidió el juez que le pregunte que quién lo podía llegar a asistir legalmente. Yo voy y le pregunto, le digo, ¿quién te puede dar una mano? Él me dice, el doctor Pacher, porque yo lo conozco de la militancia de la Juventud Radical, me dice, y bueno, lo llamamos al doctor Pacher. El doctor Pacher, bueno, viene inmediatamente, habla con él. Después me dice que él va a designar, se le quería tomar indagatoria ahí inmediatamente, sobrecaliente, a los efectos de que nos brinde posibles cómplices o instigadores o autores, etcétera, etcétera. Y cuando nos dice el doctor Pache que lo va a asistir la defensora oficial. En ese momento la defensora oficial era la doctora Elsa Xavier de Castañino. La buscamos, la doctora Elsa, baja, que también lo conocía el muchacho, porque era un muchacho que si bien era una condición humilde, pero era una persona que andaba mucho era conocida. Y me acuerdo que la primera declaración de él, que siempre tenemos que valorar mucho la primera declaración, porque es la que no, yo siempre digo, es la que no está contaminada, ¿no? Él nombra a varias personas. Me acuerdo que también lo que me llamó la atención, que los nombraba solamente por apodo. Tira 4 o 5 apodos. Entonces, mientras tanto, nosotros tratando de dilucidar de quiénes eran los apodos dentro del marco. Bueno, se empezó a sacar que quiénes eran y empezamos a traer a esas personas que él había manifestado que eran cómplices y coautoras del hecho. Y le preguntamos para qué querían esos $150.000, me acuerdo, y primero nos dijo que para viajar, después para comprar una casa, después para comprar un campo. O sea, en realidad el discurso en eso no era coherente y tenía mucha laguna. Al otro día quiere volver a prestar declaración indagatoria, es un derecho que a él le asiste, que a todos le asisten. Ya vuelve a prestar declaración indagatoria, cambia la versión. También había dicho que la idea no era de ellos, era de una tercera persona, conocida en el medio, que también, bueno, en ese momento entró en el foco de la investigación. Y vuelve a cambiar saca a esa persona que decía saca el móvil. Después vuelve a pedir declarar y saca a 2 o 3 de las personas que las teníamos en ese momento de morada y solamente deja al quien a la postre también fuera condenado con él, que era un muchacho de apellido Charpentier, que los parientes de él eran los dueños o
inquilinos que estaban en donde se encontraba la nena en ese momento y eran los dueños de la tintorería, ¿no es cierto? Y con lo que se llevó adelante toda la investigación y con lo que se termina condenándolo tanto a Jiménez como a Charpentier. En realidad no quedó nunca claro cuántas personas fueron las que intervinieron en el hecho, por los distintos vaivenes de las distintas declaraciones que fuimos teniendo. Y por supuesto en la grabación decía que está bien la nena, yo le decía por qué, pero yo quería retener la conversación, yo le daba data al operador que era muy corto para colmo. Bueno, mostrame la nena, a ver, decime la nena, a ver dónde está la nena. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Yo te llevo la plata enseguida, decime dónde. Bueno, ya te voy a hacer, ya veo, qué sé yo, papá. La conversación duró como 3 o 4 minutos, la verdad, mucho tiempo. Yo creía que el juez en esa época podía agarrar, pero no la agarró a esa conversación el juez, como tendría que haberla agarrado. En ese momento no era tan fácil, técnicamente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ese acting, esa cuestión de película que hizo, lo demoró al tipo, una mujer lo vio, estaba escuchando o sea, escuchaba la radio y escuchaba al tipo. Se dio cuenta que era él y me avisó a mí a la radio, ¿me entendés? Con los datos que yo tenía del grupo que había estado en el boliche, se lo doy al juez y la policía salió a correr. Bueno, después de eso, la policía ya inmediatamente lo localizó, que iba en un camino paralelo a la ruta Paraná, saliendo de la ciudad, por una ruta paralela. Ahí lo detuvo la policía, acá mismo en Victoria, ¿no? Y ahí para mí, después de hablar con Charpentier y él, que fueron los condenados, me parece, 2 o 3 más del grupo ese lo soltaron a los poquitos días, a las 24, a las 48, quedaron 2, Charpentier y eso. De ese Charpentier, el tío era muy amigo mío, un tío de él, muy amigo mío de la infancia. Así que ese Charpentier, yo pude hablar con los familiares de él y me aseguraba que había sido él solo y que además él tenía sospecha de que andaba con la mujer, este muchacho de pinta, Jiménez, que andaba con la mujer del millonario, del nuevo millonario, que andaba de novio con la mujer. Una familia también, él estaba de novio, por eso salía mucho del hogar, que no podía salir de noche él del hogar, porque estaba de novio con una familia que le daba permiso para quedarse a dormir en la casa de ellos. Y esa familia muy religiosa, muy conocida, te imaginas que se pusieron en contra mío, de que que no tenía nada que ver, que esto, que este otro, que yo era bueno, me tuve que aguantar muchas cosas yo después de eso. Me tuve que aguantar porque él en las declaraciones me metió a mí la bronca, que yo lo había, antes que la policía lo descubrí yo. Yo creo que a mí nunca me llamaron a declarar, pero yo sé por el juez que quiso meterme él que yo había preparado el secuestro. La policía de Entre Ríos detuvo primero a Charpentier y a Jiménez al día siguiente. Este último se aprestaba a viajar hacia la capital entrerriana para ocultarse en un lugar nunca determinado. En abril de 1994 se inició el juicio contra ambos. Charpentier siempre culpó a Jiménez de toda la situación e incluso de la muerte de la beba. La primera vez que lo veo, que charlamos, le aclaré, bueno, cuáles eran mis intenciones, ¿no es cierto? Que era la de escribir un libro sobre el caso. Y me acuerdo que la primera pregunta que le hago es si se arrepentía de haber asesinado a Dayana Moreira. Y él muy fríamente me contesta: yo no la maté. Entonces, bueno, a partir de ahí, obviamente toda la entrevista tuvo un giro inesperado para mí, porque bueno, él seguía sosteniendo y afirmando su teoría, que bueno, que él no había sido el asesino, ni siquiera el cómplice, y toda la culpabilidad la descargaba
estaba en Jiménez, ¿no es cierto? Jiménez. Entonces me empieza a hablar de este personaje, de Jiménez, que, bueno, como decía, se había fugado en el 2006 y un año después, estuvo prófugo un año, y un año después cayó detenido durante un asalto a mano armada en la ciudad de La Plata. Y entonces estaba en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Me empieza a hablar de Jiménez y yo quedé totalmente asombrado por ese personaje que yo no lo tenía muy en cuenta porque yo había centrado toda la atención en Charpentier, que era el mayor de edad, ¿no es cierto? Era mayor que Jiménez, cuando ocurrieron los hechos tenía 27 años y Jiménez creo que 21, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, yo entendía que el cerebro, el que había planificado todo, era Charpentier y Jiménez lo tenía como un personaje secundario, ¿no? Porque así fue lo que quedó en el juicio, ¿no? En el juicio que se sustanció por la causa, quedó esa versión que Charpentier había sido el ideólogo de este plan, ¿no? Entonces Charpentier muestra otra cosa, otro plan, otros hechos que según él habían ocurrido, donde Jiménez era el único autor y donde él lo único que hizo fue descubrir el cadáver, ¿no? O sea, según su versión, Jiménez con la niñera de la familia Moreira habían secuestrado a Dayana, a la beba, y la habían llevado a la casa de Charpentier, donde Jiménez era pensionista. Durante la noche, que se escucharon ruidos muy extraños, según lo que él contaba, bueno, sucede lo que se sabe, que es que la nena lloraba y que para que no se escuchara el llanto le pusieron un colchón encima y de esa manera la asfixiaron y así se dio la muerte, ¿no? Entonces el relato de Charpentier es que a partir de ahí Jiménez intenta escapar, se va y deja el cadáver de la beba en esa habitación y Charpentier es el que entra a la mañana temprano, descubre el cadáver y sale a la calle como buscando ayuda, ¿no? Y ahí es donde, según él queda como implicado en el caso sin tener culpabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en las charlas que tuvimos, él me hablaba mucho de Jiménez y ahí empiezo a ver este personaje que era, bueno, mirándolo desde otro punto de vista, ¿no? Desde lo terrible del caso, ¿no es cierto? Era un personaje increíble, ¿no? Un gran mitómano. Él llega a Victoria desde la provincia de Santa Fe, siendo muy chico, a un hogar de menores, y empieza a crear como una mitología sobre sus orígenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, él decía que él que él era hijo de desaparecidos, que sus padres habían sido desaparecidos durante la dictadura militar, que él siendo muy niño, estaba en su casa en Rosario y que bueno, un grupo paramilitar entró, se llevó a los padres y lo salvaron a él sacándolo hacia el patio del vecino y de esa manera se salvó. Pero asimismo, como otras historias que él iba inventando y que según Charpentier tenía como una capacidad de hacer creíble y de fascinar al resto, ¿no? Y que todo el mundo quedaba como maravillado con este muchacho, ¿no? Que era muy atractivo físicamente y que era muy agradable y que todo el mundo era como que quería proteger, ¿no es cierto? Según Charpentier, él fue el autor y el perpetrador de este crimen. Bueno, era un caso que conmovió, pasó la barrera de nuestra provincia, es decir, tuvo repercusión nacional, y bueno, el caso concretamente era que había un señor Moreira, que lo que recuerdo que era trabajador de un hospital y que fue el primero que sacó
el 15 en la provincia de Entre Ríos. Una suma astronómica, ¿no es cierto? Eso creo que fue en abril de 1993. En octubre se lo acusaba por aquel entonces a Charpentier Villa y Jiménez. Yo atendía a Jiménez, el doctor Bartoloni a Charpentier, y no recuerdo qué otro abogado atendía a Villa. Villa sale absuelto. Le aclaro que en aquel entonces el sistema era el mixto que le decían, o sea, una parte escrita y una parte oral. La parte escrita se hizo en el Juzgado de Instrucción de Victoria, lo atendió a Jiménez, la defensora de pobres y menores. Él confiesa el hecho y involucra en alguna medida a Charpentier y a Villa, que ingresan a un domicilio que había adquirido con parte de la, supongo, ¿no es cierto?, con parte de lo que había sacado en el 15. Bueno, ese día de octubre ingresan alrededor de las 4 de la mañana, de eso surgía del expediente. Yo era defensor de cámara. Aparentemente la intención era secuestrar la intención era secuestrar a Moreira, pero al no encontrar a Moreira secuestraron a una bebita que la llevaron a calle Piaggio, si mal no recuerdo, y ahí como lloraba, y la tapan con un colchón y la asfixian. Los dos imputados fueron condenados a prisión perpetua como autores materiales del secuestro y asesinato de Dayana, aunque siempre existió la incógnita respecto de quién fue el autor ideológico del secuestro de la beba. Nombre que Jiménez prometió dar a conocer cuando saliera de la cárcel, pero ello nunca ocurrió. En octubre de 2006, Jiménez se dio a la fuga al no regresar a la prisión enterriana de Gualeguay tras una salida sociofamiliar. Charpentier, la familia Charpentier tiene una historia de tragedia y de violencia. Un sobrino de Julio terminó matando primero al abuelo, después a su propia madre a martillazo. Fue declarado inimputable porque no comprendería la criminalidad del acto. Lo cierto es que, repito, volviendo a la instrucción, no se indagó demasiado, y esto es lo que dejó algunas dudas, inclusive en la población de Victoria, en la línea de la posibilidad, pero inclusive para bien de algunos nombres que circularon como posibles autores intelectuales o posible autor intelectual. Inclusive, este dato es muy importante. Fíjate que el que cumplió la condena de los dos en la cárcel de Gualeguay fue solo Julio Charpentier, el único. Jiménez se fugó. ¿Por qué no es un dato menor? Jiménez cumplió 13 años de cárcel y se fue. Jiménez fue de los dos el que había prometido que cuando saliera de la cárcel iba a decir quién había sido el autor intelectual. A Jiménez se lo tragó la tierra. Se lo tragó la tierra. Se escapó en el año 2006, es decir, que hace 15 años. 15 años que de Jiménez nadie sabe absolutamente nada. Si está vivo, si está muerto. Estaba fuertemente custodiado porque había salido al barrio El Molino, y ahora voy a dar un dato que también puede ser significativo sobre la fuga de él. Y le hace una salida familiar al barrio El Molino, en Gualeguay. El barrio El Molino, en Gualeguay, está ubicado en la zona sur. Con mucha imaginación o con mucho de fantasía, si ustedes quieren, de ese barrio vos podés terminar en un pueblo de la provincia de Santa Fe.
sin pasar por ningún camino, por ninguna ruta, utilizando solo la vía fluvial. El río Gualeguay te lleva hacia Puerto Ruiz, seguís navegando el río Gualeguay, llegás a La Boca y frente a La Boca está Villa Constitución. Bien podría haber sido la vía fluvial una vía de fuga. Durante la estadía de los dos en los penales, porque estuvieron primero en Victoria y después fueron a Gualeguay, en Victoria estuvieron en el de menores, y después pasaron a Gualeguay, siempre estuvieron juntos. Y Charpentier, según su testimonio, él le decía que declarara la verdad, que dijera que él había sido el autor y que Charpentier no tenía nada que ver. Y en un momento inclusive lo graba y él confesando, pero eso no servía obviamente como prueba. Finalmente Jiménez quiere volver a testimoniar, pide al juez que le reciba el testimonio donde él se inculpa, ¿no? Se autoinculpa, pero después de eso se lo consideró cosa juzgada, no se abrió el caso y después se escapa, se fuga y termina en el penal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente, unos años después muere en un motín Jiménez y así termina su historia, ¿no es cierto?, de todo este tema. Yo te puedo decir que lo que dijo la psicóloga, que era una personalidad sumisa, influenciable. En cambio, Charpentier dijo, eso lo dicen ellos, ¿no?, que era una persona que no de ninguna manera admitía el fracaso y que imponía las cuestiones. Sobre esa base es que supuestamente al no haber ingresado al domicilio, la defensa se basó en que era una participación secundaria, pero bueno, evidentemente el tribunal no hizo lugar a esta cuestión. Después al tiempo me enteré que Jiménez se había fugado en una visita que se había autorizado. Lo habían llevado con suma custodia al barrio Molino de Gualeguay y cuando acordaron Jiménez no estaba. Jiménez decía, yo estuve afuera, o sea, el que estuvo adentro y hizo todo, secuestro y todo, fueron Villa y Charpentier. Más allá que indudablemente, ¿no es cierto?, Charpentier lo negó en todo momento. Cuando los detienen, le secuestraron cheques. Jiménez y Charpentier tenían cheques que después fueron denunciados como robados. No se sabe si los cheques fueron robados o no. Este es el interrogante. ¿Fueron robados? ¿Formaron parte de algún pago? Los cheques fueron denunciados después, denunciados como robados. Fueron denunciados como robados. La pregunta es, ¿fueron robados? Esa es otra línea que en la investigación se perdió. Moreira era un hombre que no sé si habrá cambiado, porque yo la verdad que no he vuelto a verlo. Lo que me dicen cuando de vez en cuando indago en la historia de Dayana es que muy de vez en cuando vuelve a Victoria, pero era un hombre que sufría de ludopatía, tenía mucho apego por el juego y creo que él confió que la tranquilidad de su pueblo le daba garantías de seguridad, que no habría motivos para no identificarse como ganador del Kini. Se lo vio inclusive en las salas de juego, en los lugares, en las carreras, en fin. Era un trabajador. Moreira era un trabajador que tuvo un golpe de fortuna que no supo cómo administrarla, definitivamente. Y al que quizá le faltó el acompañamiento de alguien que lo aconsejara y que lo ayudara y que le advirtiera del riesgo. Charpentier era uno
de los jóvenes que, como tantos otros en todos los lugares del mundo, era víctima de las drogas. Y Jiménez, institucionalizado, un joven que bien podría haber actuado como modelo, tenía mucha capacidad para seducir, no solamente para seducir en el término de hombre-mujer, ¿no? Era un seductor todo el tiempo. Jiménez seducía. Inclusive hay algunas teorías que pudo haber habido alguna entrega desde adentro mismo de la casa, o por lo menos facilitarle las cosas para el ingreso, por esta facilidad que tenía Jiménez para llegarle especialmente a algunas personas que él podía convencer fácilmente. Pero bueno, yo lo visité en la cárcel, siempre los dos se declararon inocentes, dijeron que reconocían sus antecedentes delictivos, pero nunca se asumieron como asesinos, nunca, y fueron siempre herméticos, pero sostenían que había un autor intelectual, siempre. Inclusive fue un trabajo que no recuerdo con qué colega de la revista Análisis compartimos en una de las visitas que hicimos a la cárcel, debe estar en el archivo de la revista, que fue un medio que lo siguió siempre al tema. Pero, repito, sostuvieron los dos permanentemente que hubo un autor intelectual, que no estuvieron solos. Charpentier cumplió su condena y Jiménez falleció en el motín mencionado. Moreira terminó en bancarrota y se fue de Victoria. La sociedad victoriense nunca se pudo recuperar por el tremendo golpe que asestó el hecho trágico de la muerte de la beba Dayana y la forma en que fue asesinada. La comunidad de Victoria sintió, como pocas veces, la pérdida de esa pequeña, y a casi 30 años, en silencio y con cierta angustia, la sigue recordando como en aquellos días de octubre del 93.